¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. Tenemos la siguiente forma en donde esto contiene tres términos. Esta función es igual a lo siguiente: f de x igual a por x cuadrada más b por x más c. Tenemos que a, b y c es cualquier número real. También la gráfica de esta función es una curva que se llama parábola, y esta curva es de forma vertical. Y recordemos que la parábola es un tema de geometría analítica, en donde puede ser horizontal o también vertical. En este caso es de forma vertical. Tenemos la condición de que a sea diferente de 0. Esta es la condición. Si esto es 0, entonces vamos a tener una función lineal, solamente bx y más c. Y si a no es igual a 0, tenemos que es una función cuadrática. También tenemos aquí que la función cuadrática tiene un punto máximo o un punto mínimo. Tenemos esta condición: si es un máximo, el signo de a es negativo, y si es positivo, es un mínimo. Y tenemos que este punto se le llama el vértice de la parábola o de esta curva. Y de acuerdo a esto, vamos con lo siguiente. Dependiendo del signo de a, vamos a tener un máximo o un mínimo. Y también depende del sentido de la curva, si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si a es positivo, esto indica que la función tendrá un mínimo en la x y por tanto será cóncava. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Y si es negativo, esto indica que la función va a tener un máximo en la x. Tenemos esta gráfica cuando es negativo y por lo tanto esto será convexa. Ya tenemos las dos gráficas dependiendo del signo. Y recordemos que el punto máximo o mínimo es el vértice. ¿Y cómo es el dominio y el rango de una función cuadrática? Esto es algo sencillo y fácil de entender. Aquí tenemos del dominio que el dominio de una función se refiere a los posibles valores de x que pueden sustituirse. Tenemos que en una función cuadrática son todos los números reales, de menos infinito hasta más infinito, salvo si hay un intervalo que los limita. El dominio sea de acuerdo a esa condición, como lo vimos cuando tuvimos funciones lineales con un intervalo que los limitaba. Y tenemos que el rango se obtiene a partir del vértice. Tenemos la coordenada del vértice de esta función. Esta es la coordenada del vértice. Tenemos que esto es v y tenemos aquí en x menos b entre 2a, y en y es lo que vamos a evaluar, f de menos b entre 2a. Esto lo veremos con algunos ejercicios de cómo hallar su vértice. Dependiendo del signo de a, esto es lo que será el rango de la función cuadrática. Podemos ver de que esto es un intervalo semiabierto. Si a es menor que 0, el rango es menos infinito,
by, y by es lo que equivale f de menos b entre 2a. Y si es mayor que 0 o si es positivo, tenemos que el rango es esto, by, infinito. Y bueno, tenemos que esto, si graficamos la función dada, también podemos encontrar su rango. Podemos hacerlo con esto, ya que hallemos el vértice, o también con la gráfica. Y bien, vamos a ver algunos ejercicios. En esta sección tenemos que hallar el vértice, el dominio y el rango de estas funciones cuadráticas. Y también tenemos que graficar. Te invito a que tomes apuntes y pongas mucha atención. Bueno, comencemos. Tenemos que esto es f de x igual x cuadrada menos 1. Tenemos que hallar el dominio y esto es algo fácil. Recordemos que el dominio de las funciones cuadráticas es de menos infinito hasta más infinito. Esto nos indica que son todos los números reales. Y aquí tenemos el dominio de menos infinito hasta más infinito. Ya que tenemos esto, continuamos con lo demás. Tenemos que hallar el rango y esto nos basamos con el vértice. Entonces tenemos que esto, vamos a aplicar esta expresión para hallar el vértice. Entonces tenemos que esto es de la siguiente forma. Tenemos que aquí los elementos son los siguientes. Tenemos que A es 1, B es 0 y C es menos 1. Entonces tenemos que hallar lo siguiente. Tenemos que Bx, el punto X, tenemos menos B entre 2A, 0 entre 2 por 1, que esto es menos 0 medios, menos 0 entre 2, que es igual a esto. Y ya que tenemos Bx, vamos a evaluar esto. Tenemos que esto es de la siguiente forma. Tenemos que esto es 0 al cuadrado menos 1 y tenemos que esto es menos 1. Entonces tenemos que la coordenada de este vértice de esta función es 0, menos 1. Continuamos con esto y ya que tenemos estos elementos vamos a encontrar el rango. Tenemos que aquí, si A es menor que 0, el rango es de esta forma, de menos infinito, by. Y si A es mayor que 0, el rango es by, infinito. Tenemos que es un intervalo semiabierto. Entonces, de acuerdo a A es 1 y es positivo. Y ya tenemos by que es menos 1 y entonces el rango es de la siguiente forma. Tenemos que es semiabierto menos 1, infinito. Y esto lo vamos a ver con la gráfica. Y tenemos el dominio, el rango y el vértice de esta función. Vamos a tabular. Ya tenemos que esto, cuando x es igual a 0, y es menos 1. Entonces, evaluamos lo demás. Tenemos que cuando x es menos 3, esto es de la siguiente forma. Sustituimos x y tenemos menos 3 al cuadrado menos 1, que es 9 menos 1.
y tenemos que es 8. Colocamos el 8 aquí. Cuando x es menos 2, tenemos menos 2 al cuadrado menos 1. 4 menos 1 tenemos que es esto. Colocamos el 3 aquí. Y también cuando es menos 1, esto menos 1 al cuadrado menos 1. 1 menos 1 es igual a 0. Colocamos esto aquí. Cuando x es igual a 1, tenemos 1 al cuadrado menos 1 y tenemos 1 menos 1 igual a 0. Tenemos esto aquí. Vamos con el 2. Tenemos f de 2, 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1 es igual a 3. Cuando x es igual a 3, tenemos que esto es 9 menos 1 igual a 8. Y ya tenemos esto y vamos a continuar. Entonces graficamos esto y tenemos que poner los puntos de acuerdo a lo que hicimos aquí. Tenemos este menos 3,8 menos 2,3 de x menos 1 y aquí de 0, menos 1 que este es el vértice de 1,0 aquí 2,3 y 3,8 y este punto que está aquí es el vértice. Entonces unimos esto, trazamos esto y tenemos lo que es la función cuadrática. Esto es la gráfica de x cuadrada menos 1. Vemos que el dominio son todos los números reales. El rango tiene un límite, empieza desde menos 1 aquí y termina hasta infinito. Y este vértice es 0, menos 1 y este es el punto mínimo de esta función. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí 2x cuadrada más 4x. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos que el dominio es de la siguiente forma. Es de menos infinito hasta más infinito. El rango es de acuerdo a esto. Tenemos que hallar el vértice de esta función. Tenemos que esto es de la siguiente forma. Tenemos que a es igual a 2, b es igual a 4 y c es igual a 0. Tenemos que esto es igual a esto. Y tenemos que hallar la coordenada del vértice. Tenemos que hallar x y y. En x tenemos de la siguiente forma. Tenemos que es menos 4 entre 2 por 2, que esto es menos 4 entre 4 y esto es menos 1. Ya tenemos que en x es menos 1 y vamos a evaluar esto cuando x es menos 1. Tenemos f de menos 1 igual 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Tenemos esto es 1 y esto es igual a menos 1. Multiplicamos, tenemos 2 menos 4 y es menos 2 y esta es mi coordenada. Tenemos que v es menos 1, menos 2. Y ya que tenemos estos elementos, aplicamos lo siguiente, como lo hicimos con el ejercicio anterior.
tenemos que aquí A es con signo positivo. Y entonces aplicamos la segunda, donde dice que si A es mayor que 0, el rango es de esta forma. Entonces tenemos que esto es BY, infinito. Entonces tenemos que el rango es semiabierto y tenemos que va desde -2 hasta infinito. Y esto lo vamos a comprobar cuando grafiquemos esta función. Vamos a tabular esto. Escogemos algunos valores y tenemos que el vértice es en x -1 y y -2. Evaluamos la función y tenemos que es f de x igual 2x cuadrada más 4x. Tenemos cuando x es -4, 2 por -4 al cuadrado más 4 por -4. Tenemos que esto es 16 y esto menos 16. Tenemos 32 menos 16 y tenemos que es 16. Colocamos esto, vamos con f de -3 igual 2 por el cuadrado de -3. Esto al cuadrado es 9 y esto es -12. 2 por 9, 18, menos 12 es 6. Cuando es x igual a -2, tenemos -2 al cuadrado y 4 por -2. 2 por 4 es 8 y esto es -8. 8 menos 8 es esto. Y lo colocamos aquí. Tenemos cuando x es igual a 0. Esto es de la siguiente forma. Esto es 0 y aquí 4 por 0 es 0. Y tenemos esto y lo colocamos aquí. Cuando x es igual a 1, tenemos 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1, 2 por 1 más 4, 2 más 4 es 6. Cuando x es igual a 2, tenemos 2 por 2 al cuadrado más 4 por 2. Esto es 4 y esto es 8. 8 más 8 tenemos que es 16. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a graficar. Entonces tenemos esto, este plano cartesiano de x aquí -4 a 4 y y -4 a 17. Entonces colocamos los puntos -4, 16, -3,6, -2,0, -1, -2, 0,0, 1,6 y 2,16. Y esto que tenemos aquí como el punto mínimo es el vértice -1, -2. Y trazamos esto y tenemos la gráfica de la función cuadrática de 2x cuadrada más 4x. Y esto sería todo. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos esta función que es f de x igual -x cuadrada más 4x más 1. Tenemos que hallar los elementos que nos piden. El dominio tenemos que es algo fácil. Vamos a aplicar esto como lo hicimos con los dos ejercicios anteriores.
tenemos que las funciones cuadráticas, el dominio son todos los números reales, de menos infinito hasta infinito. Ya tenemos esto, vamos con el rango. Tenemos que esto es de la siguiente forma. Tenemos que hallar v. Tenemos que los elementos de esta función es de la siguiente forma. A aquí es menos 1, B aquí es 4 y C es 1. Entonces tenemos esto, menos, aquí tenemos 4 entre 2 por menos 1, tenemos menos 4 entre menos 2, menos entre menos es más, y 4 medios equivale a 2. Ya tenemos X y nos falta Y. Tenemos que encontrar la coordenada. Evaluamos esta función cuando X es igual a 2. Entonces tenemos f de 2 igual menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 1. Tenemos que esto es 4 menos 4, 4 por 2, 8, sumamos 1, tenemos que esto es 5. 8 más 1, tenemos que es 9 menos 4, 5. Y entonces el vértice de esta función es 2,5. Y entonces tenemos esto. Si A es menor que 0, tenemos que el rango es este. Y si es mayor, es de esta forma. Entonces analizamos lo que tenemos aquí, que el signo es menos. Y aplicamos el de si A es menor que 0, el rango es de esta forma. Entonces tenemos que aquí el rango es de menos infinito, 5. Es un intervalo semiabierto. Y esto lo vamos a comprobar cuando grafiquemos esto. Entonces vamos a tabular. Tenemos que colocar algunos puntos. Tenemos cuando x es menos 2, 0, 2, 4 y 6. Entonces tenemos que cuando x es 2, y es 5. Nos faltan algunos datos. Entonces evaluamos esto. Tenemos f de menos 2 igual menos el cuadrado de menos 2 más 4 por menos 2 más 1. Tenemos menos 4 menos 8 más 1. Tenemos que esto es menos 12 más 1 menos 11. Lo colocamos aquí. Cuando esto es f de 0, esto es de la siguiente forma. Menos 0 al cuadrado más 4 por 0 más 1. Y tenemos que esto es 1. Y lo colocamos aquí, en esta parte. Cuando x es igual a 4, tenemos que es menos 4 al cuadrado más 4 por 4 más 1. Tenemos que esto es menos 16 más 4 por 4, 16. Y esto es 1. Y cuando x es igual a 6, tenemos f de 6 igual menos 6 al cuadrado más 4 por 6 más 1. Tenemos que esto es menos 36 más 24 más 1. Tenemos que esto es menos 11. Y ya que tenemos esto, vamos a graficar.
Entonces utilizamos este plano cartesiano donde tenemos los valores en x de menos 3 a 7, de y menos 14 a 8. Colocamos los puntos menos 2, menos 11 aquí, 0,1 aquí, 2,5 aquí, 4,1 aquí y 6, menos 11 aquí. Y ya que tenemos esto, recordemos que esto es el vértice. Lo colocamos aquí. Entonces, trazamos una línea y tenemos que esta es la curva. Tenemos que esto es la gráfica de esta función. Y aquí tenemos que en esta parte, de acuerdo al rango, este es el punto máximo de esta función. Y así es como se obtiene los elementos de una función cuadrática, de cómo hallar el dominio, el rango y su vértice, y también de cómo graficar. Y esto sería todo de este procedimiento. Si el video te gustó, te invito a que le des un me gusta, suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales. Esto sería todo. Esto es Irving Mac. Muchas gracias por el apoyo.